Cartas de Babel. Boris Zeidman nació en 1963 en Kishinev, en la antigua Unión Soviética, y emigró a Israel en 1975. Es licenciado en Comunicación Visual y ha trabajado durante mucho tiempo como publicista, diseñador gráfico y director artístico. Hemingway y la lluvia de pájaros muertos es su primera novela y le ha valido el premio Akum Ashman de 2005 y el premio Adey-Bitzo en 2009. Boris Zeidman aborda en este libro la cuestión de la inmigración rusa en Israel, pero su novela es también una poderosa evocación de la experiencia de la doble identidad que conoce todo ser humano que se ve obligado a cambiar radicalmente de vida, de lengua o de país. Una historia atravesada por un ondulante sentido autobiográfico y por un descarado sentido del humor, donde el Kalashnikov cargado de mala baba del autor dispara tanto contra los desafueros vividos en la Unión Soviética como contra las costumbres, usos y manías de los israelíes de origen soviético. Dobry Becher, señor Sani, resonó la voz en el auricular del teléfono móvil. Le llamamos de Kiryat Moria, de Jerusalén, de la Agencia Judía, del Fórum de Voluntariado para la Educación Judía y la Inmigración, en la Unión Soviética. Perdón, quería decir en la Comunidad de Estados Independientes. A pesar de que no había nadie cerca, por algún motivo, Tal puso la tecla silenciar altavoz y se pegó el plástico al oído. Lo hacía siempre que le hablaban en ruso, aunque fuera su madre preguntándole por qué no la había llamado en toda la semana o si iría a cenar a su casa el viernes, porque papá había preparado una borscht de carne con nata, como siempre, en cantidad suficiente para alimentar a toda Leningrado durante la época del bloqueo alemán. Era una especie de vergüenza de los orígenes, como una rubia con un pasado de morena, o en su caso, una morena con un pasado de rubia. ¿El ruso? Ya hacía tiempo que era uno de los nuestros, estaba enraizado en el país. Los primeros años durante los cuales esta misma agencia le había calificado de nuevo inmigrante de la Unión de Repúblicas Chupópteras, primera lección de hebreo moderno en los pasillos del Instituto Herzilia, hacía tiempo que se habían volatilizado en las playas de los Mirones, en el cine porno Zamir, en Gaza, en Ramallah, en la Escuela de Arte Betzalel y en la base militar de Tzeilim, y consumido en las aguas ácidas del charco publicitario de Tel Aviv, además de en otras muchas cosas. Esperó pacientemente y en silencio a que terminara la retahíla de títulos del individuo y de la organización que él representaba. Seguro era una equivocación. ¿Qué tenía que ver con él? ¿Qué tenía que ver él con el voluntariado para la educación judía? Para eso están las mujeres de la WIZO. Educación y voluntariado, lo uno más lo otro por añadidura, y gratis. Lubricó rápidamente su oxidado ruso mientras escuchaba al Alex de turno, que en aquel momento, al otro lado de la línea, exclamaba: «Perdón, no me he presentado, me llamo Alex Har Zahab». Así es, los Shasha de antes ahora son todos Alex. Pero ¿de dónde le vendrá lo de Har Zahab? Seguramente se llamaba Zlatoborsky o Zolotovsky o a lo sumo Goldberg. Alex Har Zahab. Ale no podía soportar los nombres hebraizados a la fuerza, que apestaban a coacción y a sudor y dejaban el carácter ruso de su dueño con el culo al aire. ¿Cómo podía él, tal Shani, ayudarles en el tema de la educación judía? El susodicho Har Zahab le pedía que participara en un festival de cultura de Israel, así es como lo llama la agencia, que tendría lugar en Ucrania y donde debería dar, junto con otros personajes del mundo cultural y artístico que hablan nuestra lengua, una serie de conferencias sobre su primera novela publicada en hebreo, lo que les enorgullecía mucho.
Sí, la editorial se había puesto en contacto con ellos directamente y, hablando de educación judía, perdón por molestarle en vigilia de sábado, pero el vuelo es dentro de 2 días y le queda mucho trabajo antes de cerrar el marco literario del evento. Lo lamento, Tovarish Zahavsky, respondió Tal, dándole en la cabeza con el Tovarish como si fuera un martillo de 5 kilos. Pero por ahora no estoy en la onda del voluntariado. Acabo de pasar un mes en el ejército en los puestos de control de Karney y no puedo desaparecer durante otras 2 semanas. Dniestograd, le dijo el tal Alex, complacido por el mutismo que provocó en Tal al otro lado de la línea. Este año el evento tendrá lugar en Dniestograd. Si no estamos equivocados, es su ciudad natal, añadió. Y como usted mismo declaró en una entrevista para el suplemento literario del periódico, todavía no ha tenido la oportunidad de volver desde entonces. Lo sabían todo de él. Estos cargantes jugaban a ser el Mossad de los parientes pobres. No tardarían en decirle la talla de sostén de su última conquista y el color de... El vuelo y el hotel corren a nuestro cargo, dijo Alex interrumpiendo sus pensamientos. Usted, añadió utilizando el tono íntimo cuchicheante de los sigilosos agentes secretos de las viejas películas soviéticas, solo tendrá que estar 2 horas al día frente a un público de adolescentes boquiabiertos y encenderles las hormonas con historias sobre la patria histórica inundada de sol que les espera con sus fuertes brazos abiertos al otro lado del Mar Negro. Pero sin decirles ni una palabra sobre el mes que ha pasado en los puestos de control de Karney, por favor. El Ejército de Defensa de Israel ya no actúa así con ellos. Enseguida le preguntarán sobre los incentivos de Intel y los 4x4 sin impuestos. Lo concerniente a los puestos de control lo aprenderán por sí solos si conseguimos hacerles galopar hasta aquí gracias a su propaganda. Ahora, en el avión de camino hacia allí, intentaba desentenderse de la semana de voluntariado judío que le esperaba e imaginar el encuentro. El encuentro con Tolik. En realidad, solo por este encuentro le había soltado aquel da a Alex, que inmediatamente añadió que ellos no tenían ni la más mínima duda de que el señor Sanig respondería afirmativamente a su modesta solicitud. Hace años que ya se imagina este encuentro, y ahora la sensación del ya está le desborda. Se le coloca certeramente en la laringe como una flema después de una gripe, obstruyéndole la tráquea y dificultándole la respiración. Hace más de 20 años que no le he visto. A Tolik, Tolka, Tolinka. Seguro que ahora se llama Anatoly. Sería interesante saber cómo le habrían adornado el nombre si hubiera llegado hasta aquí entonces, al mismo tiempo que Tal, en aquellos días del crisol de las diásporas. Llamándole Natán, ¿cómo le había ocurrido a Sharansky que, de prisionero de Sion y héroe de Israel, se convirtió en un enano tartamudo con el casco militar pegado permanentemente a la coronilla? ¿Tal vez Natanael? Pero quizás el pequeño Stolka era tan obstinado como su amigo Boris, que llegó a finales de los 70s y que, rechazando los Baruch y los Barak que intentaban endosarle, desde hacía 20 años seguía siendo Boris. Dice que es un nombre que está por encima de la rusofobia aquí reinante. Pero ¿qué importancia tiene eso ahora? Para él, para Tal, él siempre seguiría siendo Tolik, el pequeño Tolka. Todavía guardaba en el cerebro el modo en que fruncía la nariz, sustituto exánime del llanto a punto de estallar. Pero los hombres no lloran, Tolka, recuérdalo. Cuando se encontraba en el extremo de la calle y agitaba la mano hacia la Moscovitz repleta de maletas, con un guante de lana huérfano balanceándose sobre su brazo y fuertemente atado a la manga del abrigo. Tal le había mirado a través de la helada ventanilla posterior y, utilizando el brazo a modo de limpiaparabrisas, había dibujado un amplio arco, abriendo un tragaluz en forma de medio círculo sobre la capa lechosa y opaca. Entonces, en aquel momento húmedo y frío, había concentrado todas sus fuerzas con un único objetivo: recordar. Grabar en su cerebro aquella postal invernal cargada de despedidas, como si hubiera deslizado un casete de vídeo virgen en la caja de los recuerdos y pulsado la tecla grabar sin soltarla hasta aquel mismo día. Hacía ya tiempo que cillas continuaban girando en el vacío. A modo de introducción, Tal había grabado la calle Zelinsky, toda ella tapizada con alfombras de hojas muertas, susurrantes, de color rojo intenso, como en una escena muda de Truffaut. ¿Quién era en realidad Zelinsky? Tendría que preguntárselo a mamá.
pero en un susurro en la cocina, para que papá no se ofendiera por no habérselo preguntado a él. Y después el mismo ardid con papá, para que ella no lo oyera y a su vez se ofendiera porque si se trataba de ponerla a prueba, ¿por qué se lo ha preguntado primero a ella en lugar de correr a interrogar al profesor? Después había grabado la despedida de la imagen de Tolik, porque de Tolik en persona, en carne y hueso, que era entonces un enjuto chaval de 10 años, ya se había despedido con un apretón de manos de falsa virilidad y con un abrazo a aquel pequeño hijo de puta que entonces no había llegado a tiempo y al que él sigue esperando. Es por esto que había fotografiado principalmente al niño Mancha, que se iba difuminando al final de la calle sobre el fondo del edificio gris. Ese mismo edificio alargado y de cemento donde ambos habían vivido desde el día en que los habían traído a casa, envueltos como un paquete de tránsito, desde el Hospital Maternal Flores de Octubre. Cuando Tolik ya era solo una gota deslizándose por el cristal de la ventanilla por algún motivo hacia arriba, Tal se había vuelto hacia adelante y había conseguido despidiéndose de él y grabando. Había grabado todo el recorrido hacia la estación Central Nahía, donde salía el tren hacia allí. En realidad no exactamente hacia allí, porque para ir allí no había ni tren ni avión, solo en dirección a Ucrania, al paso fronterizo cuyo nombre parecía sacado de una película de dibujos animados, Transpunk Chop, por el nombre de la contigua aldea microscópica.